El término "el reino de los cielos" es famoso en el cristianismo, dado que es utilizado por Yeshua a lo largo de su ministerio, ya sea exhortando a la gente a convertirse en niños para poder entrar en él, comparándolo con un tesoro escondido en un campo o un grano de mostaza, e incluso hablando de cómo serían las reglas alágicas dentro del reino. Lo que muchos no saben es que este término, Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, y el término sinónimo, Malhut Elohim, el reino de Dios, a veces también llamado Malhut Shaddai, eran términos ampliamente utilizados en el contexto temporal judío en que Yeshua vivió. El Imperio Romano tenía completa soberanía sobre la tierra de Israel y oprimía al pueblo económicamente a través de tributos impuestos al emperador. Aquellos judíos disidentes que decidían rehusarse o incluso cuestionar aquellas normativas autoritarias imperialistas eran aplastados por el brazo militar romano y sus cuerpos eran exhibidos sobre crucifijos como ejemplo para los demás, para que todos piensen dos veces antes de rebelarse o cuestionar la autoridad. Los celotes eran un grupo disidente, mencionado en el Nuevo Testamento, que luchaba contra las autoridades romanas con la esperanza de recobrar una autonomía judía, tal como los macabeos lucharon contra los griegos un par de siglos antes. Un pensamiento arraigado en doctrina bíblica se popularizó durante ese tiempo. Tal como hay reinos e imperios en este mundo que nacen, se expanden y últimamente pasan, hay también en contraste un reino que es eterno, el reino de Dios. Una imagen muy clara de esto aparece en la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, dada por Daniel en el 2º capítulo de su libro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya en el libro de Éxodo, Moisés exclama, después de que el Eterno partió el mar y salvó al pueblo de Israel de los egipcios: Jehová reinará eternamente y para siempre. En el 4º capítulo de Mateo se nos cuenta cómo Yeshua viajaba por toda Galilea proclamando las buenas nuevas del reino. Otra terminología popular en el judaísmo del tiempo de Yeshua era la de ponerse bajo el yugo del reino de Dios o de los cielos. Este concepto podría ser comparado al de conversión, tshuvá en hebreo. Una persona que se ponía bajo ese yugo, en contraste a los yugos de este mundo, era considerada una persona justa, un tzadik. A través de estos hombres y mujeres justos, el reino de Dios era manifestado en la tierra. La meta ideal última de la creación sería la de un reino al final de los días, en donde todas las personas tendrían esa conciencia y el mal se extinguiría. Yeshua, como un embajador del reino, les explicó a los fariseos que no debían buscar en los cielos lo que se encontraba entre ellos. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Yeshua nos enseña acerca de una realidad espiritual cuando todos están pensando en la realidad física, una realidad eterna cuando todos se enfocan en lo temporal. Cuando esperamos un reino que existe solamente en el futuro, no estamos hablando de un reino eterno. El concepto de eternidad implica la omnipresencia en el pasado, presente y futuro. ¿Recuerda el significado del nombre Yud Hei Vav Hei? Es justamente ese mismo. En conclusión, existía en el judaísmo del primer siglo un fuerte contraste entre los reinos del mundo y el reino de Dios. El reino de Dios era para muchos
una promesa y esperanza en el futuro. Cuando Yeshua vino, enseñando ampliamente sobre este reino que la gente tanto añoraba, mostró el camino y la manera de vivir en este reino en el tiempo presente, ya que ese reino, siendo eterno, existe en este mismo momento. La manera de traerlo a este mundo es honrando a nuestro Creador, amando a nuestro prójimo y poniéndonos bajo su yugo. Así nos convertiremos en personas justas y expandiremos su reino en toda la tierra.